Bienvenido a la Casa Apostólica del Pacto, una casa de restauración para el corazón. Reparemos el camino al Señor. Deseamos que este mensaje impacte su vida con poder de lo alto. Solamente quiero recordarle algo. Cuando el Padre libera una palabra, ¿es por qué? Porque tiene un propósito que cumplirse a través de esa palabra. Mire, para un predicador yo podría decir, es fácil escoger una temática y realizar una secuencia, como de hecho hasta ahora lo hemos estado haciendo, porque esta prédica, esta palabra, más que prédica, esta palabra que el Padre nos trae, sí tiene que ver con Deuteronomio, porque Deuteronomio, hemos dicho, es un recuerdo, es un recordatorio de las palabras, ¿no es cierto?, que el Padre dio al pueblo cuando iba a conquistar. Entonces sí vamos a seguir en esa dinámica. Pero ¿por qué el Padre introduce esta palabra? No es porque estamos siguiendo la secuencia numérica del libro, sino porque estamos escuchando lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. ¿Y cómo es que el Espíritu está diciendo esto a la iglesia? Porque el Padre me habló primero a mí. Entonces, este año, para empezar el año, cuando hicimos incluso los votos en el año nuevo civil, llamémoslo así, yo recibí 2 bendiciones por duplicado, la misma palabra, 2 veces. Entonces, incluso el título de estas bendiciones que el Padre me decía es: voy a liberar la maldición sobre tus finanzas. Yo dije, wow, 2 veces. Y realmente, aunque ustedes no lo crean, uno puede decir, bueno, ¿cómo el predicador puede estar en maldición sus finanzas o cosas por el estilo? Hoy día vamos a ver por qué pueden suceder esas cosas. Pero esta semana, nuevamente, el Espíritu me da otra palabra a través de otra persona distinta que va a activar una mayor bendición en mi vida. Entonces dije, esto ya no es casualidad. Cuando el Padre dice, de cierto te digo, es porque de cierto te estoy hablando, pues. Entonces no me estás creyendo, de cierto te vuelvo a repetir lo mismo. Y como yo soy pilísimas en obedecerle al Padre, de cierto, les traigo la misma palabra, porque yo no me puedo quedar con lo que el Padre da a sus hijos. Dice que la bendición fluye desde la cabeza, ese es un principio espiritual. Entonces vamos a dejar que esta bendición fluya hoy y tómela, porque esto nada más, como hoy cantábamos, es por fe. Mire, la última adoración decía, yo ya quebré la maldición. Jesús se hizo maldición para que nosotros hoy estemos en bendición. Y a pesar de que hoy le voy a dar algunos conceptos y vamos tal vez a entrar en 1 o 2 prédicas de lo que es bendición y maldición, no sé cuánto me lleve, porque quiero que estas verdades no queden nada más en su pensamiento, sino se graben en su alma, en su voluntad, pero también en su espíritu. Esa es la única manera de que la bendición entre por todo su ser, hasta sus huesos, como dice la palabra, hasta la médula, hasta los tuétanos, hasta el último pensamiento, hasta la última neurona, hasta la última hormona, hasta lo que quiera de su cuerpo, hasta lo más profundo. Vamos a comenzar. Quiero comenzar en el capítulo 9 de Deuteronomio con la siguiente palabra. Esta prédica, ¿cómo se va a titular? Bendición o maldición. El libro de Deuteronomio 9, nuevamente Moisés le recuerda a Israel esta palabra y le dice, oye Israel, Shema Israel, escucha y obedece. Tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Pero mire lo que le dice a continuación Moisés. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, dice por segunda ocasión, ni por la rectitud de tu corazón, sino por la impiedad de estas naciones, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabe
que no es por tu justicia. Para empezar, esta palabra, usted sabe que el pueblo hebreo estaba bajo la ley y la ley en sí implicaba maldición por una simple razón, porque la ley no cumplía ni satisfacía todas las expectativas que se necesitaban para cubrir y borrar todo el pecado y toda la falta. Entonces Moisés se encarga de recordarles algo: no son perfectos, pero Jehová sí es perfecto, pero la palabra que te dio sí se cumple y él sí va a ejecutar cada palabra. Hoy el Espíritu nos dice algo. Hoy el Padre nos decía: yo no les vine a acusar, yo no les vine a condenar. Es la misma palabra, pero desde una posición superior. ¿Por qué? Porque Jesús vino a redimirnos. Él ya se hizo justicia por nosotros. Entonces, esta palabra que Moisés le dijo al pueblo es cuando el pueblo todavía no tenía la revelación ni la posición que Jesús nos ha dado hoy. Ellos sí estaban en injusticia. Ellos sí estaban bajo condena, pero los hijos de Dios de pacto ya no estamos en injusticia y ya no estamos bajo condena, porque dice el Señor que Jesucristo se revistió y nos revistió de su justicia. Lo único que nos pide y nos recuerda es: no se enorgullezca su corazón cuando yo los libere de las cosas que haga. Y denme nada más la gloria y el nombre que me corresponde. Entonces, esa es la diferencia. Definitivamente nosotros ya no estamos bajo la sombra de un pacto, sino que estamos en la plenitud del pacto, para empezar. Por tanto, esa debe ser siempre nuestra posición. Yo ya estoy bajo y en la plenitud de Jesucristo. La cuestión es saber cómo ejecutar y cómo desatar esa plenitud del Padre. Ustedes saben, si hemos tenido la oportunidad de leer toda la palabra de Dios, desde principio a fin hay un mensaje de dualidad. ¿En qué sentido? Se presentan dos caminos siempre: vida o muerte, luz o tinieblas, justicia o injusticia, bendición o maldición. Hoy es lo mismo. Hay un camino para escoger. Hoy vamos a ver la posición del hijo. ¿Por qué un hijo de Dios puede estar en bendición o en maldición? Hoy vamos a entender si realmente un hijo de Dios puede estar en bendición o en maldición. Pero estas fuerzas, que son leyes espirituales, no operan porque sí. Es necesario que algo las active, ¿verdad? Y es algo muy importante. Está en nosotros, en nuestra voluntad, el ponernos bajo la ley de bendición o bajo la maldición. Por eso es que Moisés les dice: escoge a quién has de servir hoy. Nosotros, a medida que vamos desarrollando esta palabra, usted va a entender a veces qué ingenuos hemos sido cuando nosotros decimos a nuestros hijos: Dios te bendiga. E incluso solíamos hacer una señal como para decir bendición, pero sin realmente entender si ellos querían o no querían servir a Dios. Hoy vamos a ver esa diferencia. Y vamos también a tener la oportunidad de poder decidir en qué camino nos posicionamos. Dice, esto es para que usted tenga una idea de la revelación de lo que es la bendición para el pueblo hebreo, para el pueblo que el Padre escogió para darnos esta enseñanza. Escuche esto. La bendición es uno de los temas mayores de la oración de Israel. Es la respuesta a toda la obra de Dios, la bendición. Si usted escucha a un judío ortodoxo, piadoso, llamémoslo así, y hemos tenido incluso la oportunidad de ver algunas enseñanzas, de escuchar algunas de sus enseñanzas. Cuando un judío ora, a mí esto sí me llamó la atención, jamás oran: Señor, libéranos de nuestras deudas, Señor, sánanos de nuestras enfermedades, Señor, líbrame de mis angustias. Usted, si presta atención, lo primero que ellos hacen, dice, es: bendito sea el Señor nuestro Dios que nos libra de aflicción. Bendito el Señor nuestro Dios, proveedor. Y acto seguido lo que viene. Primero ellos ponen la bendición y quién es la bendición, y luego lleva lo demás a la presencia del bendito. Nosotros primero nos acercamos, y se da cuenta, para que vean nuestra mentalidad
caída, primero vamos con el problema al Padre. Primero vamos con nuestra circunstancia imposible y luego si es que Dios quiere bendecirme y si es que Dios quiere hacer. Esta es la mentalidad que hoy quiere cambiar el Padre. No necesariamente la forma de la oración, pero sí la posición de mi mente. Que yo no tengo un Dios que si quiere bendecirme, porque la bendición ya está. Porque desde el primer día, desde el mismo instante en que decidimos aceptar a Jesús en el corazón, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, el Señor ya dispuso plenitud y abundancia de bendición para mi vida. La cuestión es que yo no he sabido cómo atraerla, sino que más me he posicionado y he fijado mi vista en las cosas negativas, en las cosas malas y tal vez en la falta de poder de Dios. Entonces le he quitado poder a la palabra. Entonces, mire cómo influencia aún la manera como nosotros hablamos. Yo le animo de aquí en adelante para que cuando eleve su bendición, primero reconozca al Rafa, al Shalom, al Dios grande, al que fundó su vida. Bendito el Dios, bendito el Salvador, bendito Jesús que me rescató, bendito Jesús que salva a mis hijos, bendito Yeshua que santifica mis finanzas. No que mira mi escasez y no hace nada, no que mira mi enfermedad y no se compadece. Bendito el Rafa que me da todas las armas, toda bendición celestial para que yo sea sano, salvo, santificado, para que sea feliz. Amén. Leyes espirituales. Usted y yo decidimos qué ley opera bajo mi vida. La palabra bendición, hoy vamos a ver palabra bendición y palabra maldición. La palabra bendición se nombra 410 veces en la Biblia y la palabra maldición 230 veces. ¿Sabe qué me dice esto? ¿Cuál es la posición del Padre? El Padre es un Padre para bendecir, no para maldecir. Eso tenemos que entenderlo, porque muchas veces los hijos de Dios vivimos en esos desiertos eternos y decimos, no salgo de una maldición que me cayó la otra. Y hoy el Espíritu, lo que decía mi vida y lo que quiero compartirles es que si hoy en su vida están saliendo cosas a la luz, como lo dispusimos en Año Nuevo, saca a la luz mi vida. Por eso tomamos una luz, ¿recuerda? No fue para encender una vela, fue para decirle al Señor con un acto profético que tu luz hoy exhiba mis tinieblas para que hoy, la segunda parte, tu bendición me alcance. Tu bendición se establezca en mi vida. Así como la maldición ha tenido todo el poder para establecerse en mi vida por el pecado y la muerte, hoy yo quiero a través de la obediencia, la fe a tu palabra, que tu bendición se establezca en mi vida. Nada más. Si el Padre, mire, yo esta semana he tenido que ir al médico por una situación personal y la verdad yo no me preocupé. Yo creo que más preocupada estaba mi familia. Y me mandaban mensajes y sí, mis amados hermanos estaban orando por mí, pero yo no me preocupé tanto en ver la enfermedad. Lo que el Espíritu llamó a mi vida es el propósito que tú tienes. Si tú hoy te desanimas y dejas que algo te desanime, entonces tú habrás perdido tu bendición de servirme y de continuar en un propósito. Yo hasta el día de hoy no he mirado, ni siquiera lo veo como una enfermedad. O sea, yo la puse esa circunstancia bajo el estrado de los pies y me posiciono en la bendición que me dio el Padre. A mí la bendición que me dio el Padre es poder transmitirles verdades eternas. Y yo no quisiera dejar este mundo sin hablar lo que tengo que hablar. Nada más. Por eso mi garganta no se va a afectar. La perspectiva desde el Edén, la posición del Padre para sus hijos, escuche esto, siempre fue ponerlos en una posición de bendición. Quiero dejarle la primera perla. Bendición no solo es una palabra, bendición es una posición. O estás en una posición de bendición o estás en una posición de maldición. Por eso es que el traslado que el Señor hace a su pueblo es de tinieblas a luz, de muerte a vida. Posición, no se olvide, posición. Yo tengo que cambiar. Por eso es que dice, cambia tu mente, cámbiala de esa posición negativa, cambie de esa declaratoria negativa y posiciónese
en la verdad y en la vida. Posición, primer punto. Mire lo que dice en Deuteronomio 28. Ahora sí vamos al libro de Deuteronomio. 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres, entonces el primer requisito para posicionarte en bendición, ¿cuál es? Escuchar atentamente, oír, Shema. Esta ya es la tercera, cuarta y quinta vez que el Padre nos dice, escucha, ya no escuches al mundo, ya no escuches el reporte del doctor, ya no escuches las noticias que están afuera, escucha mi voz. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandatos, yo te prescribo, yo te decreto, yo te digo. Hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Estábamos en una posición inferior, la bendición me exalta, me levanta sobre las circunstancias. La bendición tiene la capacidad de sacarte de lo que estabas abajo hundido y ponerte por sobre todo lo que tú estés viviendo. Angustia, hambre, escasez, enfermedad, tristeza, depresión, soledad, vicio, pecado, lo que sea. Estoy sobre. Cuando entiendo que yo bendigo y recibo bendición, tengo que posicionarme sobre la circunstancia que está atacando mi vida. Esa es la verdad. La circunstancia no, la bendición no puede estar al mismo nivel. Tengo que ponerme sobre. Por eso dice el Señor que tuvo que subir al cielo y juntamente nos sentó con Él en lugares celestiales. No vamos a poder enfrentar al enemigo al mismo nivel. Tengo que ponerme sobre, en bendición. Y vendrán sobre ti, nuevamente sobre ti, versículo 2, todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y repite, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hoy escuchábamos la adoración. Estas bendiciones te alcanzarán si oyeres. No se olvide, sobre si escuchamos la voz del Señor. ¿Dónde se ratifica en el nuevo pacto? Usted cuando lee el libro de Hebreos, en el capítulo 6, 14, se habla de cómo se recuerda cómo Dios bendijo a Abraham. Y hay una palabra que me llenó a mí hace un año. Esta palabra me la dio el Señor personalmente. Cuando yo daba una enseñanza sobre Abraham, si recuerdan mis hermanos, y decía, de cierto le decía, la bendición de Abraham es, bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Esta era una versión, otros dicen, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Pero esta versión que me permitió leer el Espíritu era como una doble confirmación. Bendiciendo te bendeciré, multiplicando te multiplicaré. ¿Ha escuchado usted esa bendición? ¿Ha escuchado? Se la repito, bendiciendo te bendeciré, multiplicando te multiplicaré. Lo que estaba diciendo y lo que dice la palabra es, bendiciendo te bendeciré con abundancia y grandemente te multiplicaré. Eso es estar en bendición. Eso es. ¿Cómo se activa una bendición? Sencillo, escuchando la palabra del Señor, tomando y dando pasos de fe, ¿no es cierto? Y nada más. Vamos al caso de Abraham. ¿Qué sucedió con Abraham? Mire, la fe, la bendición no es algo, quiero que entendamos algo, la bendición no es algo que es como encender y apagar la luz. Hoy estoy en bendición, hoy estoy en maldición. La bendición, como todo lo que Dios nos da, conlleva un proceso y también es un proceso de revelación. De hecho, la primera gran bendición es tener la revelación del arrepentimiento para yo poder querer vida eterna. Pero a partir de que nosotros buscamos y empezamos a caminar en esa vida eterna, empieza un proceso de vida en nosotros. Tomemos el caso de Abraham. Cuando Dios le llama a Abraham, le dice, lo primero que le lanza es una invitación, sal de tu tierra y de tu parentela. Es decir, la voz de Dios llegó a su vida para que él hiciera algo. Abraham no dijo, ni por qué me sacas, quién eres tú, a dónde me voy. Dijo, sí, yo me voy. Tomó una determinación y salió.
Pero le voy a decir algo que yo no me había dado cuenta. Abraham no salió inmediatamente de su pueblo, sino que dice la palabra que se movió apenas unos kilómetros, no sé, hacia el norte, hacia la región de Harán, me parece que dice. Y sabe, esto significa que él no obedeció completamente. Es decir, tomó la primera determinación de obedecer, pero no lo hizo completamente. Y se quedó en esa región, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que su padre murió. Y lo primero que Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, significa que él no dejó ni tierra ni parentela por completo, porque se llevó a su sobrino Lot. Y eso luego le trajo otras implicaciones. Pero ¿qué me dice esto? No importa en qué circunstancia estemos de nuestra vida, al dar un primer paso y estamos abriendo camino para lo que viene. Esperó a que su padre muera, pasó un tiempo y luego sí tomó la determinación de seguir adelante con el llamado, escuchando la voz de Dios. Proceso, hay un llamado, hay una bendición que te llama, hay una determinación en el corazón a obedecer la palabra. Tercer paso, Abraham, cuando decide tomar definitivamente el consejo de Dios, dice que cruzó el río y por eso se les llama Ivrí, hebreos. Sí hay un río que él tuvo que cruzar. Cruzar un río en la Biblia significa dejar completamente todo lo que tenías atrás, tu vida, para empezar una vida completamente nueva. Y así lo hizo. Él dejó la vida que tenía en Ur de los Caldeos. Para los que no saben, en un libro apócrifo se dice que el papá de Abraham estaba al servicio de Nimrod y era capitán y ocupaba un lugar de eminencia. Por lo tanto, Abraham no era cualquiera. Tenía riquezas, tenía fama y pudo haber tenido poder. ¿Qué significa cuando el Señor le dice, deja tu casa paterna, deja los ídolos de tu padre, la posición de tu padre, la comunidad, tu herencia, todo? Abraham tuvo que renunciar a toda la herencia contaminada, porque si llevaba algo de la maldición de Taré, no iba a poder cumplir el propósito que Dios tenía. ¿Y sabe cuál era el propósito de Abraham? Ser padre de naciones. Por eso no podía guardar nada contaminado del pasado. Y esta es otra verdad para hoy. Si el Padre hoy está sacando esas pequeñas sutilezas, vicios, complejos, problemas que están surgiendo, es porque quiere llevarnos al fiel cumplimiento de su propósito en nuestra vida. No es para juzgarnos, es para que completemos el plan que el Padre tiene para nosotros. Por eso somos hebreos. Por eso es que a veces ahora entenderán por qué ya no el bombillo, el árbol, no, va más allá de eso. Es porque yo quiero caminar hacia la promesa libre, que arrastrando un Lot a mis espaldas, que me va a traer más peso emocional, físico y espiritual. Entonces prefiero caminar libre, porque yo sé que en su tiempo también los míos, si yo obedezco, van a recibir la revelación, porque el Señor lo prometió. No se trata de desintegrar una familia ni emocionalmente. Cuando tú ya tienes un entendimiento de un llamado, es desbaratar un sistema de tinieblas. Y en el momento en que tú obedeces, el Padre empieza a edificar la casa en el fundamento firme. Es muy distinto. Hebreos somos, amén. Proceso de Abraham, oír un llamado, proceso nuestro, atender a su voz, dar pasos de fe y así activar la bendición. La pregunta es, Padre, Abraham era padre de naciones, ¿qué soy yo? ¿Para qué estoy yo? Entonces esa respuesta ya se la deja a usted, porque cada uno de nosotros tiene un llamado específico, pero también tiene un llamado comunitario. Nuestro llamado como nación, como iglesia, ¿cuál es? Como nación es ser luz para las naciones, como casa, como iglesia es escudar nuestra nación, ser protectores de nuestra nación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para ser luz? Salir de tinieblas, lo que habíamos dicho al principio, tomar el camino de la luz. Vamos a ver qué no es bendecir. Primero, ¿qué no es bendecir? Ahora sí le voy a dar una definición. Bendecir no es solamente hablar bien. Cuando yo recibía las enseñanzas al principio de la palabra de Dios y me decían, Dios te bendiga y bendito, no sé qué, lo primero que me decían es, bendecir es hablar bien, decir bien. Y eso me parecía muy simple.
Y maldecir es hablar mal. Pero ahora que nosotros hemos aprendido a ir a las raíces, a la profundidad, incluso al idioma original, yo veo que bendecir y maldecir no tienen mucho que ver con este concepto. Esto es más bien el concepto del diccionario de la Real Academia del siglo XX, del siglo XXI. No se olviden que el idioma original tiene miles de años, 6,000, porque aunque la ley fue escrita, luego la palabra de Dios salió desde el Edén. Entonces no tiene el mismo significado. Le voy a poner primero el concepto de lo que es bendecir. La palabra bendecir en hebreo tiene una raíz que es barak, berajá o baruj. Es cuando decimos Baruj atah Adonai, bendito sea el Señor nuestro Dios. Pero esta palabra tiene distintas connotaciones y entendamos esto. Primero, cuando decimos bendecimos, Baruj tiene que ver con un regalo o un don que puede ser extendido de una persona a otra. Es decir, una bendición puede darse de una persona a otra como un regalo. Por ejemplo, si yo te traigo físicamente un regalo, yo te estoy bendiciendo, es un tipo de bendición. Barak también tiene que ver, escuche esto, con ventaja o beneficio que otorga Dios. Escuche, ventaja o beneficio que otorga Dios. Entonces, póngase a aplicar esto que usted está recibiendo. Cuando el Señor dice, yo te doy la capacidad de bendecir, si con tu palabra, con tu autoridad, tú empiezas a bendecir lo que Dios no bendice, lo que le estamos dando es ventaja al enemigo. Le voy a poner un ejemplo pequeño. Cuando yo conozco a alguien, por ejemplo, solamente piense, usted podría sentarse, si nosotros hubiéramos vivido en la época de Hitler, en la guerra, cuando dice la palabra aplicando, bendice a tus enemigos, a los que te persiguen, usted diría, Padre, bendiga a Hitler, bendiga, 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 ¿entendiendo este concepto? No, yo quiero que empiece a aplicar las cosas. Las bendiciones, bendecir no puede soltarse libremente. Usted no puede decir a cualquiera te bendijo, porque no le voy a dar ventaja a mi enemigo. Yo hoy de eso ya estoy bien entendida. Entonces, bendito en primer lugar, la bendición va para los fieles, para los hijos, no para cualquiera. Y luego vamos a explicar un poco qué es eso de bendecir a los que te maldicen. Entonces, ventaja. Berajá también tiene que ver con transferir el poder o favor de Dios. Entonces, ¿qué trae la bendición? Una ventaja, un regalo, poder. Cuando tú bendices, cuando nosotros nos posicionamos en el lugar de la bendición, tenemos poder. Por eso es que incluso simbólicamente los padres en la antigüedad, y hasta hace poco, creo que hace en la generación pasada, la costumbre de los padres al bendecir a los hijos era poner las manos. ¿Sabe qué significaba eso? Transferían poder y autoridad. Por eso incluso los sacerdotes, los ministros, cuando oramos por alguien, lo que estamos diciendo al orar por esa persona, estamos transfiriendo poder, pero no necesariamente autoridad, porque la autoridad viene cuando ponen las manos sobre tu cabeza. Por eso no podemos permitir que nadie ore poniendo las manitos sobre nuestra cabeza, no cualquiera, solo los autorizados por el Padre. Amén. Y está entendiendo lo que es ser bendición, que es tener ventaja, que es tener autoridad, que es tener poder, que es estar sobre. Ok. Génesis 1:22 dice, habla un poco de la creación. ¿Dónde se originó la bendición? En la creación. Quiero ponerle una posición también, un anexo a la bendición. La bendición, dice, en realidad la palabra bendición involucra sentido de autorizar. Escuche esta hoy día es la que a mí me impulsa, autorizar. ¿De dónde salió esto? Cuando el Señor está en el proceso de la creación. Génesis 22:1 es la primera vez que se menciona, y yo lo leí, la palabra bendición, y lo hace a los animales para que reproduzcan y para que fructifiquen.
Y luego en Génesis 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza, los creó varón y hembra. Y en el 28 dice, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad. Es la misma condición. La bendición tiene el poder de fructificar y multiplicar. Pero yo digo, ¿para qué quiere el Padre que fructifiquemos y multipliquemos? Cuando Dios crea al hombre, mire, en el medio de estos versículos yo encontré algo. Lo primero que Dios dice al hombre es, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego les da la bendición para fructificar y multiplicar. ¿Cuál era el propósito del hombre en la creación? Fructificar, multiplicar la imagen y semejanza de Dios. Eso no les dijo a los animales, solo les dijo fructifiquen y multipliquen. Verajá es una palabra de autorización para reproducir el diseño de Dios, las leyes de Dios, la imagen de Dios, el carácter de Dios. Entonces, cuando yo bendigo mi vida, cuando yo bendigo a alguien, le estoy diciendo, te autorizo para que reproduzcas el don que Dios ha puesto en ti. Las virtudes, la luz, la fe, el amor. Necesitamos que nos digan no, pero no se olvide que nosotros escuchamos que la palabra activa cosas. Por eso yo le decía, alabe, adore, porque yo puedo activar la bendición por usted, pero ¿sabe lo que quiere el Padre? Que usted reciba como Jacob su propia bendición, que usted aprenda a activarla, porque cuando uno hace eso y pelea por las bendiciones en cierto sentido, es porque al tú adquirir esa bendición, adquieres la autoridad para activarla en otras personas. Es lo que siempre he dicho, no podemos vivir bajo la bendición de otros, bajo la cobertura de otros, bajo la oración de otros. Cada hijo tiene el mismo derecho, la misma autoridad, si tú crees y obedeces. No es más. ¿Qué es lo que trae la bendición a la vida de los hijos? Ahora sí vamos a ver, ¿para qué quiero estar en bendición? Primero, la bendición es para los fieles y la bendición trae justicia. Salmo 24:5. Cuando nosotros decimos, Señor, que nuestra nación camine en tu luz, en tu bendición, lo primero que el Padre va a traer es la justicia y el orden de Dios. La bendición no es para enriquecernos, la bendición no es para para ser mejores que los otros, la bendición no es para tener una mejor profesión, la bendición no es para decir que estamos por sobre otros. La bendición que el Padre da, como dijimos, para traer imagen y semejanza, para traer la justicia de Dios a la tierra. La bendición del Padre es para dar vida, Salmo 133:3, en la unidad. La bendición fructifica donde hay unidad, así como la maldición fructifica donde hay división, la bendición fructifica donde hay unidad, si dos o más estuvieren de acuerdo. ¿Se da cuenta? Qué duro es cuando uno quiere bendecir y el otro se te opone porque no quiere la bendición. Yo con esto diría, Padre, ponga a mis padres en lugar de autoridad para que me bendigan, para que me activen. Ponga a mis pastores, ponga a mis profetas, Señor, dales esa revelación de bendición para que todos podamos caminar en unidad y en autoridad. Ya nos vamos dando cuenta que no son solo palabras, posición, autoridad, ejecución. La bendición trae prosperidad. Segunda de Samuel 7:29. Hoy no voy a predicar ni enseñar de la prosperidad, pero normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Pensamos que prosperidad es prosperidad económica. No, la bendición, esa es parte de la bendición. Pero la verdadera bendición que trae prosperidad es una de las cosas que hizo Dios con Israel. Lo puso por cabeza de naciones. Mire, a veces hemos sido tan ingenuos, y yo digo en la fe que uno tenía, decía, declara que eres cabeza y no cola, declara que eres venado. Y en la fe uno lo hacía y lo repetía. Pero ahora yo entiendo algo. ¿A quién va a poner el Señor por cabeza y no por cola? Aquel a quien el Señor haya determinado
cumplir un propósito en su vida. ¿Quieres mayor bendición? Primero necesitas un propósito en Dios. Esa es la verdad. Sí, tenemos la gracia y la bendición de la vida. Tenemos la vida eterna por gracia. Pero ¿quieres vivir en mayor bendición y en mayor autoridad? Pida su propósito como hijo. Pida, busque, póngase, posiciones en el propósito. Por eso es que venir a la iglesia no es a ocupar un lugar físico, es estar en una posición espiritual y solamente eso te da una bendición mayor. Cuando a mí me dicen ¿cómo eres tú? Yo sí digo bendecida y más que bendecida. Primero por la posición que te da el servicio, pero cuando dices Señor, ¿y yo qué puedo hacer? Definitivamente nada que el Padre no me autorice. Se hace lo que el Padre autoriza. Bendición trae vida, prosperidad, salvación, Salmo 3:8. Y allí es cuando tú puedes decir, la bendición es como lluvia o rocío, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia a su tiempo, lluvias de bendición serán. Ezequiel 34:26. Si yo hoy te digo, ¿cuál es tu bendición? ¿Cuál es tu lluvia tardía? ¿Qué responde? Más autoridad, salvación para tu casa, reproducir, seguir, proliferar el diseño de Dios, llevar la luz del Señor. Esa es nuestra verdadera bendición y nuestra verdadera prosperidad y lluvia de bendiciones. ¿Qué sirve? Y les debe haber pasado que hemos conocido gente que tiene muchas riquezas acumuladas y uno dice, qué bendecida es esa persona. Sus hijos estudian en buenos colegios, tienen salud, hacen el matrimonio, parece que les va medianamente bien. Pero si todo eso no sirve para el propósito del reino de Dios, dígame, ¿acaso no será como esos talentos que se los dio y se escondieron? Ni siquiera se pusieron en el banco. ¿De qué sirve si no es para el reino? ¿De qué sirve tu inteligencia si no es para edificar el reino? ¿De qué sirve tus dones, tus habilidades manuales si no es para engrandecer a Dios? ¿De qué sirve tu trabajo si no es para glorificar el nombre del Señor? ¿De qué sirve tu profesión si no es para dar testimonio y extender el reino y la justicia de Dios en la tierra? No sirve de nada. Se quedará como un lindo monumento, como un lindo hito, pero no va a edificar. Entonces hay cosas que parecen bendición, pero que realmente no son bendición. La bendición está en cumplir los planes y propósitos de Dios. Baraj, Baruch, la misma raíz. Ahora vamos a lo que es maldición. Quiero que entienda. Ahora ya sabe que no puede bendecir cualquier cosa, porque o le va a dar un regalo o lo va a autorizar a hacer cosas que no estaba autorizado. Maldición, la contraparte. Mi pregunta siempre fue, porque yo lo leí en la Biblia, ¿acaso Dios puede maldecir? ¿Usted se ha hecho esta pregunta? ¿Le han hecho esta pregunta? ¿Dios puede maldecir? Vamos a ver la respuesta todavía. La voy a decir. Vamos a ver algunos conceptos, porque al igual que bendición, Baruch tiene varias palabras. Hay una palabra que significa kalal, maldecir. Pero esta palabra tiene que ver con disminuir, bajar de una posición que estaba más alto a una posición inferior. Por ejemplo, se dice en Génesis 8:8 que cuando disminuyeron las aguas es kalal, pero esto es reducción, bajaron a una posición inferior. No era maldición, era reducir. Pero cuando se da la connotación de kalal en maldición, Éxodo 21:27 dice, maldecir a los padres es tratarlos sin respeto, y esto es, no maldecirás a tus padres, no maldecir a los padres. Cuando nosotros no consideramos, ni respetamos, ni honramos a los padres, estamos maldiciéndolos mediante kalal. No necesariamente estamos hablando, ni diciéndoles, no es cierto, ni dices a alguien, lo que sea, sino que tus actitudes y tus hechos, tu irrespeto, ya te ponen en una posición de maldición, kalal. Y era tan fuerte como lo vimos que el maldecir a los padres era pena de muerte, que si nosotros viviéramos, lo habíamos dicho, bajo la ley, ya hubiéramos sido apedreados.
¿Sabe por qué el diablo nos apedrea? Porque muchas veces los hijos estamos en calal y respetando las autoridades que el Padre nos ha dado. ¿Sabe por qué un hijo de Dios no tiene autoridad? Con calal usted baja de posición. Entonces usted reprende las tinieblas en su casa, usted viene y reprende las tinieblas en la iglesia y de pronto el enemigo le lanza una pedrada y le dice: tú estás en calal. ¿Con qué autoridad me reprendes si ni siquiera respetas la autoridad de tu casa? ¿Se da cuenta que maldecir no es solo hablar, es posición, de una posición superior a una inferior? El solo hecho de no respetar tus autoridades, a tus padres, ya te quita autoridad para juzgar las tinieblas. Calal también tiene que ver en Éxodo 22, 28, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Segunda de Samuel 16, 5. Mire, si usted quiere estar en autoridad, póngase bajo autoridad. Esta casa, este cuerpo, esta congregación tiene un principio bien claro. Aquí nadie se mueve en autoridad si no está bajo autoridad. Cuando nosotros reconocemos un apostolado, un profeta, es porque nosotros necesitamos estar bajo la cobertura de la persona que Dios ha delegado. No crea, no confíe en alguien que dice vengo de parte de Dios y no tiene bajo su persona ninguna autoridad y está de un lado a otro profetizando, diciendo, porque esas personas se mueven en su propia autoridad. Y sabe, eso es calal. Y traen maldición a tu vida. ¿Por qué razón? Porque si tú no reconoces autoridad, tú estás en una posición de maldición. Así de simple. Entonces tú esperas que en la vida venga la bendición, pero estás caminando en calal. ¿Sí lo está entendiendo? Es por eso. No es porque queremos doblegarte, subyugarte. No. Es que el diseño del Padre es un orden que Él estableció. Dios puso al hombre por sobre toda la creación para que domine y señoree. Fue después de la caída que el hombre tomó una posición incluso por sobre la mujer. ¿En qué sentido? De tener que administrar lo que inicialmente los dos tenían que administrar juntos. Y por eso es que le dice el hombre será la cabeza de la mujer y la mujer, el deseo de la mujer será para el varón. Pero en la nueva creación los dos volvemos a la misma posición. No significa que yo no me sujeto a la cabeza de mi hogar, porque en la creación, en la nueva creación en Cristo, la cabeza de mi hogar es para bendición. No hay mujeres solas, no debe haber una mujer sola. Si usted como mujer no tiene un esposo, sujétese a su padre, rinda cuentas a alguien, a un santo, porque en la delegación de autoridad es moverse en bendición. Mire lo que trae la maldición calal. Cuando yo resisto la autoridad que hay en mi casa, resisto la autoridad de mi esposo, yo no puedo recibir bendición. Cuando yo resisto a la autoridad delegada, yo no puedo recibir bendición. Yo no puedo recibir mayor autoridad, yo no puedo recibir mayor comisión, yo no puedo moverme libremente en mi propósito. ¿Se da cuenta? No hay llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo. Amén. Alá es otra palabra para maldecir. Calal, Alá o alajá, o se escribe A-L-A-H. Y tiene que ver con jurar. Le voy a dar un ejemplo. En 1 de Samuel 17:43 dice: el filisteo maldijo a David por sus dioses. Era cuando David se estaba enfrentando a Goliat. La maldición era algo que utilizaban los paganos en la antigüedad para destruir a sus enemigos. Esto es lo que hizo Goliat con David. Cuando le dijo, vienes con palos como un perro contra mí, y empieza a proferir palabras alaj para maldecir a David. Y mire lo que hace David. David no le responde de la misma manera. En esta connotación, el gigante, el filisteo, maldecir por sus dioses Alaj era empezar a nombrar a sus dioses y a declararle toda clase de males, en definitiva. Y lo primero que hace David le dice, yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de
Jehová de Yahvé de los ejércitos. Es decir, pone el nombre del Señor por sobre el nombre de los otros dioses, lo vuelve a poner en su sitio. Y por eso la bendición no prospera. Cuando tú estás bajo el nombre y la autoridad del Señor, ninguna maldición de otros dioses te puede llegar a tu vida. No puedes estar bajo dos nombres en dos aguas. La cuestión es, no puedes caminar en dos aguas. Uno dice, ¿por qué la maldición llega a la vida de los cristianos? Si es que tú ya estando en Cristo y alguien te maldice, es decir, jura por sus dioses, te degrada, la pregunta sería es, Padre, ¿qué parte de mi vida no reconoce autoridad? ¿Qué parte de mi vida está andando entre dos aguas? ¿Qué parte de mi vida no ha entendido el propósito y está fuera del propósito? Amén. ¿Qué pasa cuando el Señor dice, maldeciré esto? Esta fue parte de la bendición a Abraham. Maldeciré a los que te maldigan. Esta palabra, maldecir, es arar o ahor. Es una tercera palabra. ¿Qué significa imponer una barrera o una prohibición? Es una palabra mucho más fuerte que la frase los que te maldigan, y literalmente significa al que te trate ligeramente yo lo maldeciré, es decir, yo me opondré. Cuando Dios bendice a Abraham y dice maldeciré a los que te bendigan, significa se van a ver contra mí, yo les voy a hacer oposición. ¿Y sabe qué significa que va a ser una barrera? Que incluso la salvación les estará vedada. Por una razón, porque si tú no quieres escuchar al Dios de Israel, a nuestro Dios, simplemente estamos en contra del Señor. No queremos la salvación. Qué grave es que una nación como nación se ponga en contra de Israel, porque sí tienen la bendición y sí van a ser salvos en su momento, y por eso estamos orando. Qué grave es que una autoridad declare una oposición opuesta a la posición de Dios. ¿Se da cuenta de lo que es estar en una posición de autoridad y tomar decisiones? Póngase usted como cabeza de familia, como padre y madre. Nosotros tenemos que estar en obediencia, en bendición, para que los que vienen detrás nuestro estén en la posición. Nosotros, los mayores en la fe, los que tenemos más revelación, determinamos aún el destino de naciones, el destino de nuestras casas. ¿Cuáles son? Entonces entendió, ¿no es cierto? Kalal, Alag, Arar. Esta es como una sentencia. Cuando el Señor maldijo a la serpiente en el Edén, lo que hizo es levantar una sentencia sobre la serpiente. Entonces no es que le dijo maldita, maldita serpiente. Lo que le dijo es que comerá del polvo de la tierra, y la degradó, porque dice que al principio la serpiente hablaba, luego se transformó incluso en anatema, dice el animal más vil de la creación. Hay una palabra especial, decía bastardos, la palabra utiliza, no entrarán los bastardos en la congregación, y eso era una tremenda maldición. El bastardo, como nosotros lo entendemos, el hijo fuera de matrimonio, lo cual hoy ya no existe, porque la ley ya reconoce a todos los hijos, y lo cual a mí me parece muy bien. Se refería, hay una palabra que es mamzer, pero se refería a los hijos nacidos en yugo desigual, es decir, un hebreo con un impío. Esos no podían entrar en la congregación, un impío. Por eso, amados, porque no estaban en el pacto. Entonces, de por sí, al no estar en pacto, ya estás en maldición. Esto, piense aquí como sacerdote y hablándole como ministro. Cuando nosotros bendecimos un matrimonio, qué difícil es cuando te viene una pareja, un hijo de pacto y un hijo de no pacto, y dicen, pastor, cáseme. ¿Sabe qué hacemos? Primero el discipulado. Y si no quiere cambiar su posición, yo no bendigo ese matrimonio. Porque yo no puedo autorizar, bendecir y avalizar lo que no va de acuerdo a las leyes del Padre. Cásese por las leyes civiles, pero bendecir algo que el Padre no bendice, no se puede hacer. ¿Se da cuenta qué importante incluso es que los hijos tengan la bendición de sus padres para sus novios, para sus futuros matrimonios? Porque somos representantes del reino de los cielos en la tierra. Amén. Estoy soltando algunas verdades, tómela la que le toque.
Consecuencias de la desobediencia. No salga de la casa de sus padres en desobediencia. La desobediencia realmente trae muchas consecuencias y te lleva a pecados mayores. La idolatría, por ejemplo, la fabricación de ídolos, el robo de la propiedad, engaño al ciego, aprovecharse de extranjeros, huérfanos y viudas, tener relaciones prohibidas sexualmente con la madrastra, con el hermano, con la suegra, con animales, herir al prójimo a escondidas, asesinato a sueldo, eran actos pecaminosos que de por sí ya traían cierto tipo de maldiciones. Y yo con esto nada más le voy a dejar la introducción para lo que es un poco más profundo el camino de las maldiciones. Esto es para que entendamos algo. Así como la bendición se activa en escuchar y obedecer los mandatos de Dios y dar pasos de fe, toda maldición se activa por el pecado, o generacional o personal, y trae sus consecuencias. Por eso es que tenemos que cancelar maldiciones. No es que vine a Jesús y el Señor puso una barrera sobre mí y quedé perfecta, no. Empieza un proceso de limpieza y depuración para posicionarme donde el Padre quiere posicionarme. Amén. Le hago un resumen de todo. Como es el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Pregunte, ¿estoy en obediencia? ¿Hay algo que todavía no escucho? ¿Hay algo que todavía no he determinado cambiar? Porque el Padre te ha dicho, ven y escoge hoy. Romanos 8:32 dice, para que veamos cuán grande es la obra de Jesús. Él que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? O sea que la bendición está abundante. Somos nosotros los que a veces no entendemos qué es la bendición. De manera que no les falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Todo está dado en Jesucristo. Todo don, toda dádiva, todo poder, toda autoridad, toda manifestación del reino en Jesús. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendición es subir a los lugares celestiales, ya no vive en este mundo. Por eso ahora es que usted entiende, un hijo de Dios no vive en este mundo, realmente vivimos ya el reino de los cielos. Amén. Con estas verdades nada más piense en algo. ¿Cuántas veces, ahí donde está, medite usted y el Padre? ¿Cuántas veces el Padre ya lanzó su voz y le dijo, ven, siéntate a mi mesa, ven, sírveme, ven, sígueme, obedéceme, cruza el río de las circunstancias, dispón tu vida, entrégame tus tesoros, entrégame tu corazón, entrégame tus temores? Y tal vez dimos un pequeño pasito, pero nos detuvimos en el camino. Hoy la bendición es poder en su palabra para decirte, sigue adelante. Hay un río que cruzar para los que tengan que cruzar. Costumbres, pensamiento caído, relaciones que no corresponden, pecado que hay que dejar, hay que cruzar el río. ¿Cuál es la diferencia? No fue como Israel, que no tenía ni el poder ni la fuerza. Hoy tienes de su Santo Espíritu. Y Padre, hoy oramos en la bendición de la unidad para declarar la fuerza de tu palabra y la autoridad a través de la bendición, para que tengan la fuerza, el poder y la autoridad para cruzar el río y dejar lo que no han podido dejar. Decida, todo es con una determinación, porque el poder y la fuerza ya está. Hoy oro, Señor,
para que áreas de maldición en la vida de tus hijos sean limpiadas, sean sanadas y puedan recibir la bendición de ser posicionados más alto, de llevar tu comisión y de cumplir el propósito en sus vidas. Y oro en el nombre de Jesús porque hoy te encuentres con tu propósito y te reconcilies con el cielo. Y al ser reconciliado con el cielo, la tierra se reconcilia contigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que la maldición que vino a la tierra por la desobediencia de Adán el varón para producir frutos y cardos, hoy sea quitada de tu vida porque tú tomas, varón, posición de autoridad para reconciliar tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo para la bendición de Dios. Y varón y mujer tomamos la posición de reproducir, de ser testigos, de ser ministros de luz y traer la imagen y la semejanza del cielo a la tierra. Maldiciones sobre tu carácter, ira, enojo, contienda, pecado sexual, pecado generacional en la boca, enfermedades generacionales. Hoy, Señor, por esta palabra sean llevados bajo el estrado de tus pies. Dice tu palabra, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Eso significa una sola verdad es más que suficiente para obrar en mi vida. Hoy decido cambiar, traspasar y salir del lugar de tinieblas al lugar de luz, del lugar de maldición al lugar de bendición, del lugar de la desobediencia a la obediencia de tu bendita palabra. Sellada sea, Padre, tú ya nos ministraste en la adoración y sé que antes de que habláramos, tu palabra ya fue soltada. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de esperanza para su vida. Para obtener este y otros mensajes, visítenos en www.casaapostolicadelpacto.com.